A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y tiene una historia larguísima e interesantísima, pero de ella hemos hablado innumerables veces aquí. Así que basta con decir que antiguamente, en la época prehispánica, era la gran ciudad de México Tenochtitlan, para posteriormente, tras la conquista, ser el punto más importante del virreinato de la Nueva España. Este monstruo de concreto ha sufrido muchas transformaciones y con el México independiente ha fungido como la capital del país casi todo el tiempo, salvo por algunas breves excepciones. La CDMX es tan grande, está tan poblada y tiene tantos rincones secretos que está repleta de leyendas y de fantasmas. Aún así, hacer la selección de leyendas para este episodio fue sumamente difícil, porque ya he hablado en distintas oportunidades de las leyendas más representativas de la ciudad, leyendas coloniales, leyendas urbanas y, en fin, leyendas de todo tipo. Afortunadamente, rascando un poco más, pude encontrar algunas otras narraciones extraordinarias que son un tanto menos conocidas, tal como la que se cuenta en una propiedad ubicada en la calle de Donceles, que se conoce como la Casa de los Ahorcados. Esa casona antigua que se levanta imponente en una de las calles más míticas y vetustas del centro de la ciudad, tiene muchos misterios, empezando por el año de su construcción. Algunas fuentes la ubican en el siglo XVI, otras mencionan que se construyó en 1756. Sin embargo, si nos vamos a lo que dice la página oficial del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, podemos encontrar que la construcción data del año 1828. Y es que en realidad no se sabe mucho sobre la casa. Lo más importante de ella es que albergó durante algún tiempo a la Academia Mexicana de la Lengua. En cambio, lo que más se sabe sobre ella es lo que supuestamente ocurre entre sus paredes. Y es que, de acuerdo con los relatos, es un punto en donde hay muchísima actividad paranormal. De hecho, toma este nombre tan particular, la Casa de los Ahorcados, debido a que, dicen, en ocasiones es posible ver espectros de personas ahorcadas, colgando de las vigas del patio y de los balcones del primer piso. O en su defecto, es posible ver sombras en el suelo que se balancean, dando la impresión de que, de igual manera, son las sombras de personas ahorcadas. Pero eso no es lo único que sucede en el inmueble. Es más, eso es solo la punta del iceberg, porque personas han podido divisar a una mujer que deambula por los pasillos tomando la mano de una pequeña niña. Y existe el testimonio de un hombre quien laboraba ahí durante una época en la que el edificio fue remodelado, en el que comenta que él se encontraba una madrugada pintando las paredes, cuando de pronto sintió una presencia a sus espaldas. Al voltear, se encontró con una mujer vestida de blanco, arrodillada y con los brazos extendidos, quien le dijo que lo iba a llevar con ella. En ese momento, el señor entró en una especie de trance. Comenzó a gritar y a retorcerse violentamente, y hasta quiso lanzarse a la fuente que hay en el lugar, como para acabar con su vida, ahogándose. Afortunadamente, sus compañeros actuaron a tiempo y pudieron detenerlo. Hay quienes creen que esa casa está maldita
y que por eso y por una influencia extraña y de carácter sobrenatural, todos los miembros de una familia que habitó ahí durante el siglo XIX terminaron suicidándose, justo así, colgándose para morir ahorcados, y que por eso se aparecen. Otra explicación que se le da a todos estos hechos tan perturbadores es que, supuestamente, antes de que fuera construida la propiedad, el terreno era usado como una fosa común. En la actualidad, el edificio alberga al Centro Cultural Donceles 66, en el que hay librerías, bibliotecas, cafeterías y salones para cursos y talleres. Es tal cual un sitio dedicado a la cultura. Pero siguen sucediendo cosas inexplicables, puesto que de vez en cuando las luces se prenden y se apagan solas, o las puertas se abren sin que nadie las toque, o sin que haya alguna corriente de aire que pueda moverlas. Y por las noches, en todos estos espacios que ya les mencioné, se pueden escuchar escalofriantes lamentos y gritos de ultratumba. Hojeando un libro muy antiguo que fue publicado en el lejano año de 1894 y que fue escrito por Ángel R. de Arellano, me encontré con una leyenda colonial de la que poco se ha hablado, pues ha quedado opacada por otras leyendas de esa época, como la de la calle de la Quemada, la calle de la Mujer Errada o la calle de Don Juan Manuel, pero que es igual de aterradora que estas. Se llama El Clérigo en Pena. De acuerdo con el texto, a partir del mes de julio de 1712, empezó a reportarse que en la antigua calle de Jesús María, frente a la reja del cementerio de la iglesia, en punto de las 7 de la noche, se aparecía lo que parecía ser un clérigo, ya no perteneciente a este mundo. Lo hacía vagando, como un alma en pena. Como sabemos los que vivimos en la ciudad, el mes de julio es uno de los más lluviosos del año. Bien, pues se cuenta que aquel clérigo, al momento de pasar por los charcos de la calle, se levantaba el hábito, dejando así ver sus piernas, que estaban totalmente secas y amarillentas. No tardaron en salir teorías respecto a la identidad de ese clérigo. De este modo, algunos decían que era un jesuita que había muerto renegado. Otros, que era un destacado sacerdote que había vivido gran parte de su vida en esa calle y que había muerto dejando muchos asuntos pendientes. Y finalmente, estaban los que decían que era un benedictino rico que regresaba del más allá buscando a quién heredar su fortuna. En cualquier caso, los vecinos de la zona estaban alarmados. Cuando oscurecía, ya nadie quería pasar por esa calle. Incluso muchos se encerraban en sus casas y las atracaban, por el miedo que el fantasma les provocaba. Esto llegó a oídos del entonces virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva, quien mandó a 2 capitanes a vigilar dicha calle, uno en cada esquina de la misma. Pero esto sirvió de poco, porque en cuanto los soldados vieron al clérigo en pena, salieron corriendo despavoridos. Una mañana, ante el virrey, se presentó un hombre humilde llamado Jorge de Ledesma, y le dijo que había perdido las 2 piernas por una gangrena, y que a raíz de eso tenía que andar usando unos zancos. Además, le informó que todas las noches visitaba a su familia, que vivía en el número 1 de la calle Jesús María, y que la gente, al verlo, se asustaba. Entonces, era él el clérigo en pena.
No era ningún muerto, pero la gente creía eso y el rumor se había extendido. Ese mismo día, el virrey mandó a un pregonero a la calle para dar la noticia, y los habitantes de la ciudad, con mucho temor, salieron para convencerse de que no existía tal fantasma y que quien pasaba por ahí todas las noches era un hombre de carne y hueso. Pero como pasa en muchas de estas ocasiones, algunos no lo creyeron y juraban que sí había un alma en pena recorriendo la calle de Jesús María. Calle que, por cierto, aún existe con el mismo nombre, en el centro histórico de la ciudad. Para no hablar únicamente de leyendas del centro, vámonos al sur, específicamente a la alcaldía Tláhuac. Resulta que ahí hay una leyenda muy local que es bastante conocida por la gente de la zona, pero de la que difícilmente se habla en otras partes. Es la leyenda de Petra Cadena. Se cuenta que en lo que hoy es el barrio de la Guadalupe, y que anteriormente era parte del barrio de Tecpancalco, a principios del siglo pasado vivía una joven muy modesta, de escasos recursos, llamada Petra Cadena. Ella era muy guapa y por lo tanto muchos hombres la pretendían y la cortejaban, pero ninguno tenía éxito. Cierto día, mientras ella se encontraba lavando ropa en un arroyo cercano, fue vista por un elegante charro negro que vestía su traje con espuelas y botones de oro. Se le acercó y le dijo que se casara con él y que con esto se terminarían sus problemas económicos, ya que poseía tierras, casas y una inmensa fortuna. Pero ella lo rechazó tajantemente. El charro, asombrado por la respuesta, se fue enfurecido. A partir de este encuentro, hubo muchos más entre ambos, pero la respuesta de Petra siempre era negativa. En una ocasión, ella iba caminando por una de las calles de Tláhuac, cuando observó un remolino, y tras él apareció de nueva cuenta el insistente charro, solo que esta vez le dijo que no aceptaría un no como respuesta, y también le dijo que si no era por las buenas, ella estaría con él por las malas. Petra no se dejó intimidar y volvió a rechazarlo. Después de esto, la muchacha comenzó a enfermar, pero no se sabía exactamente qué es lo que tenía. Sus familiares la llevaron con distintos médicos y curanderos, pero nadie pudo hacer nada por ella y solamente empeoraba con el paso de los días. Al poco tiempo, terminó muriendo. Se dice que durante su velorio sucedieron cosas extrañas, que se escuchaban estruendosos ruidos y maquiavélicas risas. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando llevaron el ataúd de Petra rumbo al cementerio de Tulyehualco para darle sepultura, se desató una terrible tormenta, siendo que no era época de lluvias. Además, quienes iban cargando el féretro dijeron que éste pesaba muy, pero que muy poco. Entonces, cuando llegaron al camposanto y abrieron la caja para bendecir el cuerpo de Petra, antes de darle el último adiós, descubrieron con horror que había desaparecido. Se cree que el charro negro había cumplido su promesa y se la había llevado con él. Vecinos de Tláhuac, hasta la fecha, juran que por las noches se pueden escuchar las espuelas de aquel charro negro y que a veces la mismísima Petra Cadena va caminando pesarosamente por las calles del barrio de la Guadalupe, buscando a su familia.
Y recuerden, si quieren saber más sobre el charro negro, pueden consultar mi libro Un fantasma con sombrero de charro, disponible a través de buscalibre.com, en las librerías del Péndulo y obviamente en la FIL de Minería. Si ya hablamos del sur, ahora mencionemos algo sobre el norte de la ciudad. Una leyenda urbana y muy reciente, que para muchos resultará extremadamente absurda. No obstante, hay gente a la que le da mucho miedo y le parece inquietante. Para conocerla, vamos a una plaza comercial ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Me refiero a Parque Tepeyac. Esa plaza es relativamente nueva, pues se inauguró en noviembre de 2022 y es famosa porque alberga al Acuario Michin. Pero hay algo más que llama la atención en ella. Si ustedes han tenido la oportunidad de entrar para comer, pasear o hacer algunas compras, se habrán dado cuenta de que en la parte más alta, en el techo, hay unas figuras de unas personas que están sentadas, viendo prácticamente hacia el vacío. Al inicio eran 3 personajes los que se podían ver, y esto dio origen a un sinnúmero de teorías de lo más singulares. La más destacada de ellas dicta que se trata de un homenaje o un memorial, hecho porque antes de que se construyera la plaza, ahí habían sido enterrados 3 niños que habían sido asesinados a sangre fría. Por otro lado, se dijo que no, que en realidad habían colocado esas figuras porque durante las obras, 3 albañiles habían fallecido debido a un trágico accidente. Aunque hay quienes piensan que no fue un accidente, que los albañiles fueron sacrificados y emparedados para que se pudiera concluir la obra. Por lo mismo, supuestamente, los espíritus de esas 3 personas, ya sean los niños o los albañiles, quedaron atrapados en el complejo comercial. Y por eso se dice que Parque Tepeyac está embrujado. La realidad es que esas figuras sí que son un tanto curiosas e intrigantes. Y es que si vas a la plaza sin saber de su existencia, sí te saca de onda verlas, porque parecen personas reales. Así me pasó la primera vez que fui el año pasado. Pero todo es más simple de lo que uno pensaría. De acuerdo con los encargados de la plaza, esas figuras son solo un guiño a una famosa fotografía tomada en los años 30, durante la construcción de un rascacielos en Nueva York. Una foto llamada Lunch Atop Skyscraper, en la que se ve a 11 obreros sentados en una viga durante la hora de su almuerzo. Inclusive, hoy en día ya no son solo 3 las figuras, sino que el número de personas representadas ahí ha aumentado a 5. Aún con esta explicación totalmente lógica y comprensible, ciertos vigilantes de la plaza, mientras cuidan el lugar por la noche, han logrado escuchar sonidos que se asemejan a palas golpeando contra el suelo, tal como si en ese momento hubiera albañiles trabajando ahí. Y está por demás decir que, por mucho que busquen el origen de los sonidos, no encuentran absolutamente a nadie. Estoy 100% convencido de que así como estas, hay otras tantas leyendas escondidas en las colonias y en los barrios de la Ciudad de México. Leyendas que van más allá de las más conocidas o populares. Así que si ustedes saben de la existencia de alguna, no duden en hacérmela llegar. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras lo hacen, nos vemos en la FIL este sábado y nos escuchamos el próximo domingo aquí mismo, en su plataforma de podcasting favorita. Hasta entonces.